Siguiendo con el ejercicio de transparencia, de informar a la sociedad y al pueblo de México sobre los avances y el proceso para la elección de las personas juzgadoras el próximo año, quiero informarles a nombre del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo en qué estamos en este momento. Estamos en la etapa de verificar los requisitos de elegibilidad, es decir, analizando los documentos y cada uno de los requisitos que establece tanto la Constitución como la convocatoria para que las personas aspirantes, hasta este momento llevamos un 84% de avance en la revisión. De las 18,447 personas inscritas, se han revisado 15,533 expedientes y nos faltan por revisar 2,914. El resultado final de esta primera etapa lo daremos a conocer en el micrositio del comité el próximo domingo 15 de diciembre. Quiero comentarles que en nuestro comité no hemos tenido problema de duplicidad o de registros múltiples porque pedimos la CURP y la CURP en nuestra plataforma hace imposible que se pueda registrar una misma persona varias veces. La plataforma detecta inmediatamente si la CURP ya se utilizó y rechaza otro registro adicional. Por eso estos números que estamos teniendo aquí son registros reales cada uno de ellos. Hasta este momento, ¿cuáles son los resultados que nos arrojan? 8,626 personas reúnen los requisitos de elegibilidad. 5,795 personas se han descartado porque no reúnen los requisitos, porque las calificaciones no son las adecuadas o porque no se acompañaron documentos esenciales para acreditar que son elegibles. Y estamos en observación 1,112 personas. ¿Qué quiere decir en observación? Personas que aparentemente reúnen los requisitos, pero que hay duda sobre algún documento y se les está requiriendo para que lo aclaren. Les recuerdo a ustedes que terminaremos, como ya lo había dicho, el próximo 15 de diciembre la primera etapa de analizar los requisitos formales de las y los aspirantes. A partir del próximo lunes, el Comité de Evaluación tendrá la tarea muy complicada de ir buscando los mejores perfiles, los más adecuados, no solo que reúnan los requisitos formales. El tener requisitos formales no te garantiza pasar a la siguiente etapa. Esta etapa tendremos que analizar trayectorias académicas, profesionales, tendremos que analizar también todo lo relacionado con la fama pública, con la honestidad, en fin, que las personas que pasen la etapa de idoneidad sean efectivamente perfiles adecuados que nos puedan arrojar el Poder Judicial con el que estamos comprometidos para integrar. Entonces, esta segunda etapa, que empezará el lunes próximo, nos va a permitir escoger los finalistas o las finalistas, por decirlo de alguna manera, quienes irán a las entrevistas o comparecencias que serán públicas, estarán grabadas y serán del conocimiento de toda la gente. La próxima semana les iremos ya dando algunos detalles de cómo llevaremos a cabo estas entrevistas y también les daremos ya los resultados finales de esta etapa. Este esfuerzo se trata de dar al pueblo de México una mejor justicia, con un poder judicial más cercano a la gente, más sensible, más humano, con sensibilidad social y con una legitimidad democrática. Una justicia diferente, una justicia mejor para las y los mexicanos, que fue la exigencia del pueblo de México en las urnas, y estamos comprometidos y comprometidas todos los que integramos el Comité de Evaluación de dar buenas cuentas y de hacer la parte que nos corresponde para que el 1 de junio el pueblo de México pueda elegir a sus personas juzgadoras. Pues desde la Consejería Jurídica estamos muy atentas, muy atentos a todo el proceso que se está siguiendo. Desde luego, con los comités de evaluación, sobre todo del Ejecutivo, hemos entablado alguna relación con el Legislativo. La idea es que, como lo ha instruido la presidenta, el procedimiento sea un procedimiento claro, sea un procedimiento abierto, transparente, que no deje lugar a dudas. Y por otro lado, comentarles que también estamos desde la Consejería muy atentos, dando seguimiento a los estados para que venga la armonización de sus constituciones para las elecciones
elecciones locales. Ya hay algunos estados que han aprobado sus congresos locales sus reformas en ejercicio de su libertad como estados de la federación. Algunos han decidido que la elección será, algunos todos en el 25, otros han decidido que serán todos en el 27, otros una parte y una parte. Está el país completo en este tema. Por otro lado, pues yo sí quiero felicitar al pueblo de México, sobre todo a las jóvenes, a los jóvenes, a muchas mujeres que decidieron participar en este gran ejercicio democrático. Miles de personas, de abogadas, abogados, se inscribieron en las 3 plataformas, ¿no? Y están confiando en que efectivamente será un proceso que a muchos de ellos y de ellas les permitirá llegar a ser ministros, magistrados, juezas, jueces, ¿no? A través de este método democrático. El 14 de diciembre se verificará que las personas inscritas reúnan requisitos de elegibilidad. O sea, el 14 de diciembre va a venir la lista final de quienes cumplieron con los requisitos. A ver si ponen los requisitos antes. Son estos documentos: que haya acta de nacimiento, credencial para votar, constancia de residencia, título de licenciatura, que se checa con profesiones de la Secretaría de Educación Pública, historiales académicos. Recuerden que hay calificaciones que están establecidas en la Constitución que deben cumplir, el ensayo, que todos hayan entregado ensayo, que todos tengan sus 5 cartas de referencia y la carta firmada bajo protesta. Entonces, se está revisando esto por parte del comité con apoyo de las distintas instituciones. Cualquiera que haya pedido el apoyo, sea el legislativo o el judicial, también se le da este apoyo. Entonces, el 14 de diciembre ya recibirán las personas si cumplieron o no, y después inicia el siguiente proceso. Vamos a las fechas. El 15 de diciembre se publica el listado, y después el 31 de enero va a determinar quiénes de estas personas pueden participar a partir de la lectura de los ensayos, de la revisión de las cartas de recomendación, de entrevistas si es necesario con las y los postulantes. Después se eligen al menos 3 personas por 3, digamos, en el caso de ministras y ministros son 9 espacios que van a ser elegidos por el pueblo de México. De esos tiene que haber por lo menos 27 que participarán en la elección, y esos 27 se van a elegir por tómbola. Es decir, tienen que elegir por lo menos 3 veces más que eso. Si es que cumplen con los requisitos, viene la tómbola, y después esos que quedan pues ya participan, se representan al Instituto Nacional Electoral para que se hagan las boletas y después venga el proceso electoral. Entonces, ese es el mecanismo, va muy bien, por lo menos aquí en el Ejecutivo, que es lo que tenemos que informar. El día de ayer en el Senado de la República, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que alrededor de 50 personas más, bueno, 50, en este caso 50 juzgadores, cambiaron de opinión, que habían anunciado que no iban a inscribirse, pues ya recapacitaron y quieren inscribirse de forma extraordinaria. En estos casos, ¿qué procedería o ya de plano no entran? En principio, la idea de este acuerdo no es tanto abrir una nueva etapa de registro, porque esto sería irregular. La idea del Senado, no he visto el acuerdo, tendría que leerlo, pero lo que se había platicado con ellos es que hay ciertos funcionarios o titulares, jueces, juezas, magistrados o magistradas, que habían presentado su declinación y de todas maneras se inscribieron. Entonces, lo que tendríamos que hacer sin este acuerdo del Senado es descartarlos, porque habían declinado. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, no sé si tenemos esos casos en nuestro comité, lo tendríamos que checar. Si tenemos algún juez o magistrado, jueza o magistrada que había declinado pero se inscribió con nosotros, vamos a dar la oportunidad de que participe. Es eso nada más. No se trata de ampliar el plazo, porque ya no estaríamos ni en condiciones, no cumpliríamos con lo que exige la ley, y además creo que generaríamos una injusticia para quienes sí se inscribieron adecuadamente. En principio, esa es la idea. En la Constitución está establecido que no puede haber recurso público para el financiamiento ni privado, y que no pueden pagar ni en redes sociales una pauta, ni en medios de comunicación, sino que pueden usar volantes, carteles, de acuerdo a sus propios recursos, que obviamente pues tienen que ser vigilados por el INE. Y también se abrirán los medios públicos. Entonces, los medios públicos federales pues van a estar abiertos,
y también los medios de comunicación pueden abrir espacios en donde pueden entrevistar a personas, pero no puede haber financiamiento público ni privado, digamos, de alguna empresa que esté financiando. En primer lugar, bueno, pues sabemos, ayer se dio, por supuesto, el último informe de la ministra presidenta Norma Piña, en el que, bueno, ella habló en una serie de situaciones que tienen que ver con, que derivaron en la reforma al Poder Judicial. Una de ellas, lo que ella menciona, es que fue derivada de estigmatizaciones, de persecución, de amenazas a jueces, sobre todo a quienes no estaban o quienes emitían fallos que contravinieran el interés en específico del gobierno federal. Esto, bueno, pues aunado a toda la serie de descalificaciones que se dieron por parte de lo que menciona desde el gobierno anterior, y también con el asunto de que hubo pues este tipo de amenazas con denuncias en contra de jueces o sacarles algunos temas. ¿Qué opina en torno a este tipo de declaraciones, sobre todo en un informe, si lo vio más como de una cuestión política que de resultados, aunado también al tema del recorte en el presupuesto que avanza en la Cámara? Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. No se puede, por un lado, estar defendiendo el INAI por la transparencia y, por otro lado, ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada, o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles, o casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial, y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes, y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México, porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación que representa pues el nuevo Poder Judicial que se va a formar. A diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial, por una sencilla razón: van a ser electos o elegidos por el pueblo. Lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo, en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados pues prácticamente por él, en un acuerdo entre el PRI y el PAN, que ese acuerdo viene pues desde el periodo de Salinas o antes, pero particularmente. Entonces, lo que hay es dos proyectos de nación. Uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios, y otro, avanzar con la transformación. ¿Qué está defendiendo ayer con su informe? Pues el viejo régimen. Entonces, es falso que haya amenaza. Lo que sí es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces, y también los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos. Los primeros que tienen que cumplir con las leyes son ellos, y no se puede estar utilizando la ley de amparo para liberar delincuentes, incluso la delincuencia organizada. Entonces, cuando se hace público eso y se denuncia al Consejo de la Judicatura, pues no es ninguna amenaza, es sencillamente decir lo que está pasando y acciones que no son acordes con la ley de las y los jueces, pues que también puedan ser sancionadas. Por eso ahora se está planteando el Tribunal Judicial, exactamente. Incluso la ministra también había tocado el asunto de que en el anterior sexenio, en el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se tenía la intención de que el ahora exministro Arturo Saldívar se mantuviera 2 años más para que alcanzara pues el tiempo del sexenio empatado, y para que se pudiera tener injerencia desde el Ejecutivo en la Judicatura. No sé si el exministro hiciera algún comentario, sobre todo porque en algún momento también se le quería llevar a juicio, llevar un procedimiento en contra de usted por algunas declaraciones incluso que se dieron en el anterior sexenio, y lo que apunta hacia usted desde la propia ministra presidenta hoy todavía. Pues el propio ministro renunció a los 2 años adicionales, si recuerdan. O sea, él mismo, cuando se quería hacer este cambio,
Él dijo, no, yo no estoy interesado. O sea, es la mejor respuesta que se puede dar.